En el capítulo anterior desmantelamos y vimos cómo la IA ancestral manejaba los linajes como un tipo de control, manejaba el trauma ancestral para codificar escasez, para codificar miedos, pero la agenda evolucionó. Hoy, en la era de la computación cuántica y la inteligencia artificial, el campo de batalla se mudó al sistema nervioso en tiempo real y a través de una pantalla. Déjame confrontarte con una verdad incómoda y que en esta visión remota vamos a tratar de desvelar para ti. La IA no busca automatizar tus tareas, busca automatizar tu conciencia. Los algoritmos actuales no son herramientas tecnológicas, son interfaces dimensionales que están diseñadas por inteligencias humanas, arcónticas, de lo que sea, para parasitar tu atención, para secuestrar esa parte de tu lóbulo frontal y drenar tu energía vital mediante las microdosis de dopamina que estamos nosotros viendo diario y polarizándonos como de una forma crónica. Entonces te mantienen en un estado estático, deprimido y enfermo para ir cosechando tu energía. Hoy, junto a mi equipo, a Margarita y Nico, en este equipo INSE, entramos al campo cuántico para observar y desmantelar el secuestro digital. A continuación, vamos a hacer una batería de preguntas para empezar a observar qué parte del cuerpo se corta con esta energía. Observa cómo sientes tu cuerpo cuando vas escuchando esta indagación, porque ahí es donde está el punto de hackeo de tu cuerpo. Y vamos a iniciar y voy a contar de 5 a 1. 5. Respiran profundo. 4. Y vamos a relajar. Vamos a permitir que nuestro cuerpo entre en estado de relajación profunda. Y vamos a decir a nuestro cuerpo que estamos a salvo, que estamos bien y que esto solamente es observación, es indagación. 3. Y vamos a ir buscando, a fijar la vista en una persona, en un sujeto, mientras interactúa con una pantalla. Vamos a ver si hay alteraciones geométricas, qué ocurre en su aura cuando él está concentrado en una pantalla, ya sea que esté jugando, ya sea que esté viendo una red social, lo que sea. 3. Respiran profundo. 2. 1. Margarita. Bueno, lo que empiezo a observar es el contorno de su campo áurico, Ajá. que puede cambiar de formas, pero empieza a interconectar con las imágenes que está viendo proyectadas en el computador. Hay una forma energética, hay una luz que se empieza a proyectar, como una especie de un verde, como un verde esmeralda que vienen con tonalidades, mm, pero hay una abstracción en la parte aquí, como si toda una energía saliera aquí del cerebro y estuviera conectándose con las imágenes que están proyectadas, y asimismo esas imágenes se transforman en espacios reales en su mente. El campo tiende a, como te decía, de pronto puede cambiar de forma porque hay muchos movimientos emocionales. Hay momentos en que se endurece, hay momentos en que se ablanda, pero sí la tendencia que veo
Es como si se abrieran muchos microportales O alrededor sea, de su campo energético que hacen que la energía empiece a como a dispersarse también por el espacio donde la es, persona está habitando, creando cierta densidad energética. a ver, es como un desgarro o un adelgazamiento del campo en zonas específicas, es por la luz que irradia, es por la conexión que tiene él con la pantalla. ¿Cómo es, Margarita? Yo la veo como un conjunto porque la luz que irradia va creando estas tonalidades verdes. Ajá. El campo áurico puede presentar diferentes formas, pero sí se siente que se adelgaza. Puede Mm. entrecruzarse el campo energético dependiendo también lo que la persona esté observando y también el tiempo de exposición que ella tenga. Pero sí hay un común, como una primera imagen como de las microportales que se abren y la dispersión energética, porque esos microportales, cuando la energía entra del computador, se funde con la energía de la persona, crea una red alrededor del espacio donde la persona está y es algo que lo hace mm, como sentir en un espacio virtual, porque eso es lo que realmente la persona está viviendo. Es un espacio imaginario donde la persona sale de su realidad y entra en esta malla energética en una sensación como si estuviera levitando energéticamente. ¿Es una persona joven? ¿Es una persona adulta? ¿Qué está haciendo? ¿Viendo redes? ¿Jugando un Mm, videojuego? ¿Qué está o viendo una película? No bueno, sé. yo veo un hombre, un varón, Ajá. veo que esa persona, este hombre, está muy conectado con juegos, pero Con hay una juegos. parte que se activa en el sistema reproductor, como si este punto fuera un punto de activación que va creando como ciertas, no son unos orgasmos sexuales, pero sí es algo que es muy similar porque es algo Excitación. que es muy adictiva, una especie de excitación que es muy adictiva. Ahora, el corazón también tiende a nivel energético a estar como si estuviera palpitando, como si estuviera cambiando de ritmo porque tiene que conectarse con la sensación, con la emoción y con lo que está viendo. Hay adrenalina, hay cambios internos, hay muchos cambios internos en el cuerpo. ¿Existe algún cordón, algún filamento, una línea como de succión etérica que conecte esta parte que decías tú de la cabeza del sujeto directamente con el Mm. dispositivo electrónico o no? ¿O simplemente es así al ambiente? Pues aparte de todos los factores que estoy viendo, sí hay una especie de Mm. cordón o una energía que sale aquí de la parte de la corona de la persona y va creando una conexión, porque no solamente lo que sale de la imagen absorbe, sino la persona que está jugando, que está haciendo alguna actividad, también se está alimentando energéticamente de las imágenes que se le están proyectando. A ver, entonces, el flujo de este chakra corona que llamamos ¿Mm? es como, ¿cómo te lo digo? Se manifiesta o se mantiene en una deformación que tú decías, o es un patrón como de embudo que va hacia la red, o sea, de la cabeza abriéndose como en embudo hacia la red o de la red metiéndose a la cabeza en esta forma de embudo o es completamente sin forma o cómo lo ves. Yo lo veo como un embudo, como una espiral, porque aquí empieza a haber un Ah, movimiento en esta forma. em, Y es un movimiento constante, es un movimiento que al entrar a toda esta parte de la corona va creando como como cierto movimiento energético
Es como si todo por dentro de la estructura cerebral estuviera cambiando, estuviera refinándose, fuera mucho más sensible. Y esta sensibilidad hace que esta persona sea más adictiva. Ahora, todo esto está penetrando, toda esta información, esta luz, todo este conjunto de energías están penetrando dentro de la corona y empieza el cuerpo a sentirse en apertura, pero no es una apertura natural. Veo que en la medida que la energía va descendiendo, la que viene del computador empieza a bajar y ella empieza a sentarse. Veo cómo ella se va sentando en la parte de la garganta y va creando cierto tipo de distorsión, como si la persona estuviera saliendo y estuviera viviendo lo que está viendo reflejado, en este caso los juegos, y en la medida que la energía va descendiendo, baja el corazón, baja por todo el cuerpo y crea es como una sensación de no falta de voluntad, pero la persona no se ve muy estructurada. Al contrario, veo que la persona como que pierde fuerza en su cuerpo, pierde estructura y se va uniendo con la energía. Esta energía tiene esa capacidad de crear este tipo de como entrelazados, este entramado que es el que vemos que se va volviendo un conjunto como una especie de cueva dentro del espacio donde está. Ok, a ver, vámonos despacito para que podamos entender mejor aquí todo esto. Al rastrear el origen de este filamento digital, ¿a qué tipo de servidor egregórico o qué tipo de servidor central cuántico dirige la frecuencia que está absorbiendo de la persona que está conectada con él? Bueno, yo veo que pues parte de lo que el oficio, el objetivo de estos servidores es activar muchas emociones, son demasiadas emociones, es una cóctel de emociones que la persona empieza a emanar, como a alimentar a toda esta energía que pasa más allá de lo que uno lo ve como una simple pantalla. Todo esto, viéndolo ya desde un aspecto energético, cuando tú ves todo este espacio y podemos ver desde una perspectiva lo que pasa una persona sembrada en estas pantallas, es como si estuviera alimentándose otra realidad, como si se estuvieran creando otros mundos que a su vez con otras personas que también están conectadas en este mismo tipo de sensaciones, van creando primero portales energéticos y estos portales energéticos van abriendo como a otros espacios dimensionales que son alimentados por estas realidades, se vuelven como una extensión de lo que ellos están viendo. ¿Qué color o densidad molecular presenta la energía que es extraída del sujeto mientras navega en esta forma, ya sea en los juegos, en este caso, o en redes o lo que sea? Bueno, yo veo, primero vi el verde, que es el primer color que Ujú. se presenta y el que siento que ha sido como más constante y más estable en todo este proceso. Pero veo que la persona empieza a sentir, no solamente a través de los colores, sino veo que la persona siente un desarraigo a nivel energético que puede afectar en algún momento su personalidad. Pareciera como si del cuerpo de esta persona, de este hombre, se desprendiera un cuerpo energético, algo que entrega a estas pantallas por la relación y el vínculo que va creando con las imágenes que están proyectadas y la persona queda como si una parte de este cuerpo que se desprende y pasa por la pantalla, como si una parte de él quedara atrapada en estos espacios, en estas dimensiones O- energéticas. ok, ¿se detecta algún tipo de microimplante o impronta holográfica en la zona de la glándula pineal del sujeto cuando está ya muy introducido en esta forma, con estos formatos? Y yo veo que quedan improntas, no solamente en la parte de la pineal, pero veo que quedan una especie de improntas en en las pupilas, y es una impronta que hace que la persona no pueda dejar de fijar su atención a lo que está viendo en la pantalla. Es como una especie de energía estática, pero presente y continua.
A ver, al observar la glándula hipófisis, vamos a la hipófisis, ¿qué tipo de distorsión de luz genera la estimulación de esta máquina artificial por la forma en que maneja la hipófisis, la dopamina? ¿Qué es esta parte? Hay dopamina digital, se puede decir, se establece como esta parte de acelerar la hipófisis o no. Sí, hay una aceleración, pero también hay una imagen que veo como si todo energéticamente se trabara. Mm. Todo se vuelve artificial y deja de ser natural. Veo que hay una hiper como expansión interna de todo lo que se está proyectando, pero es algo que no es natural porque esta hiperextensión va creando ciertos vacíos o sensaciones de vacíos que la persona tiene que estar llenando constantemente. Veo que va creando una adicción. También veo que se generan cierto tipo como de inflamaciones Mm. en toda la corteza prefrontal. Aquí va cambiando mucho la forma, como la estructura energética de la persona. Cuando hay esta hiperextensión, el cuerpo también siente exactamente lo mismo, va sintiendo como una sensación de vacío, es como si fuera una especie de hambre energética. A ver, ¿de qué manera esta frecuencia de los dispositivos altera el giro de la tiroides energética? O sea, todos nuestros órganos tienen cierta vibración y cierta forma de movimiento natural. A veces es pendular, a veces hacia adelante, hacia atrás. O sea, todos los órganos tienen un movimiento natural. Esto puede afectar la forma en que la tiroides se va moviendo, y en la tiroides manejamos muchas cosas. Manejamos el tiempo, manejamos el peso, manejamos muchas cosas. ¿Hay una afectación o no? Sí, sí, hay una afectación porque hay un bombardeo constante de energía y esto hace que la tiroides en ciertos momentos, porque también hay un factor emocional que juega muchísimo con la parte de la tiroides y esto hace que dependiendo de lo que la persona esté viendo, en este caso esta persona que ve los juegos, como hay un bombardeo, energías que son invisibles pero que están constantemente penetrando, se ve una tiroides como apretada, como si estuviera cerrada, como si la misma tiroides ella se tensara Ok. energéticamente. Nico, el campo áurico de un sujeto, ¿qué pasa cuando está viendo esta, pues no sé, un juego, una red social, lo que sea? ¿Qué hace el campo áurico de un sujeto? Se expande, se contrae al apagar por completo estos que dice ya me voy a dormir o ya no voy a ver esto, y lo apaga. ¿Qué pasa con el campo áurico del entorno que se vio que estaba todo conectado como con un aura mucho más expandida junto con la del aparato electrónico? No, ¿Tú me escuchas? ahora sí. Es que mira, es como es con la misma interferencia que en sí, Ujú, toda esta frecuencia que estamos investigando. Si ujú. esta intensidad, si estas ondas que en los videojuegos o en las pantallas aparece, entra de alguna manera, hacemos la misma función que una antena. Entonces Ok, vamos recibiendo como paquetes de información que son no son completos, muchas veces puede ser una circunstancia que busca un ensamblaje en el cuerpo y hasta que no se vuelve a repetir se encuentra ella misma. Son como también como vibraciones energéticas que hacen que en los cuerpos las reacciones sean opuestas. Pareciera como que si los cuerpos incluso a veces desconocen la indicación correcta que el cerebro les da. entonces lo que me quiere decir es como si queda el campo abierto, o sea, no se cierra completamente el campo de la persona, sino que queda como que abierto esperando la próxima conexión. Es como si la persona está atenta con esta Ok. antena y esta función que activamos para estar recibiendo esta información. ¿Qué
tipo de entidades, ya sea del bajo astral, larvas energéticas, egregores, lo que sea, se aproximan, por ejemplo, al sujeto en el entorno cuando la persona, el observador o el que está jugando, entra en estado de frustración, o sea, inducidos a este estado de frustración por el mismo algoritmo de la máquina. Cuando la emoción se va transformando, Uh-huh. o sea, va a la par de lo que está sucediendo, va cambiando con las imágenes y todo, Uh-huh. pueden aparecerse las más simples, como larvas sobre Uh-huh. todo, aquellas que aparecen cuando cualquier humano de todos modos activa o explota emocionalmente, esas son Uh-huh. atraídas de inmediato. Pero, por ejemplo, cuando la persona, yo estoy observando un niño como unos 13, 14 años, no tiene la capacidad como de en sí mismo gestionar emocionalmente y este juego lo incita a esa molestia, Uh-huh. pudiera reproducir o ensamblar la imagen del juego en la realidad y explotar esa molestia en algún sentido violento físicamente. Al escanear el cuerpo calloso del cerebro, se observa una asimetría en la conducción de la energía etérica entre ambos hemisferios o no, o se separa. Mientras se está usando, Ajá. no, se separa. Los hemisferios Uh-huh. empiezan como a dejar de comunicarse. Si de por sí trabajan en opuesto, Uh-huh. ya dejan, aunque no empiezan a trabajar en unísono, porque eso no sería lo opuesto, Uh-huh. sino que siguen trabajando como en su vertiente, pero ahora sin corresponder o sin asimilar o sin validar lo del otro hemisferio. ¿Qué porcentaje de la luz áurica de la persona, del sujeto, se encuentra dormida por el uso crónico de esta tecnología o de estos juegos o de estas redes hiperestimulantes para las personas? Mm, digamos, Ira, que la humanidad previo a estas tecnologías y esto ya de por sí estaba como en un 60-70%. Esto vino a recubrir y aumentar la densidad hasta un 75-80. La realidad, Ira, es que la cantidad de personas que actualmente ya utilizan algún tipo de red social con algún tipo de inteligencia o para el trabajo o por diversión es ya bastante amplia en el planeta. Existen parches o sellos de aislamiento en el aura que impiden al sujeto conectar con frecuencias resonantes de la Tierra, o sea, que pierden el contacto con ellos y que pierden el contacto con la misma Tierra, ¿o no? Fíjate que no, no llegan, no llega a ser esta energía capaz de disolver esa conexión, Ok. pero sí a distraer con bastante fuerza. Las personas en estas ansiedades que se provocan dejan de prestar atención a estas dinámicas naturales. Hablando de ansiedades, cuando por ejemplo el sujeto experimenta la ansiedad por estar revisando el teléfono, por estar jugando y que si ya va a llegar la hora del juego, no sé, o sea, no sé cómo funcionen, pero me imagino que si nos ponemos a jugar o todos juntos o nos juntamos o lo que sea, hay un pulso como energético que se emita para aumentar esa desesperación o esa ansiedad del individuo cuando no tiene la respuesta que él está esperando, ya sea del sistema o de las personas por medio de las máquinas. Sí, porque es un reflejo incluso del sistema de recompensa que ese tipo de máquinas ya les otorga, la recompensa inmediata. Cuando la energía, cuando la información se tarda o no es adecuadamente compartida con estas dinámicas, tiende a ser así como no coordinada. Puede ser que haya algún código, alguna frecuencia grabado en las capas sutiles del sistema nervioso que vaya activando y que vaya detonando estas ansiedades
genéricas, o sea que empiezas tú con una cosa y eso te lleva a otra y eso te lleva, y cada vez tus ansiedades vayan siendo como más fuertes o más grandes o más seguidas o más potentes, algo así. Fíjate que ese aspecto de la ansiedad sobre todo evoca a la persona que al recibir o conectar con estos estímulos tiene Ujú. bastantes carencias emocionales, Ira. Ok. Cuando sobre todo se enfoca en esas características y cuando se empalma adecuadamente, pueden ser estados de crisis familiares, estados de crisis de pareja, estados de crisis incluso en los distintos círculos sociales de la persona, el trabajo, la escuela, etcétera. El latir del corazón es un campo magnético. Y entonces el corazón hace que nos ampliemos, también nos ayuda a ampliarnos energéticamente. ¿Cuántos metros o cuántos centímetros, vamos a decirlo así, disminuye su alcance cuando está rodeado de redes de Wi-Fi? Porque se supone que con un latido coordinado y sereno podemos alcanzar hasta 3,5 metros de expansión energética, o 5 metros. Pero cuando estás cerca de una red de Wi-Fi se disminuye o se queda igual o se abre más o se porosea o qué sucede. Llega a tener la tendencia, o parece como que si no se distribuye más, como si desapareciera, pero en realidad dirá, esto se sigue moviendo, sobre todo en busca de compatibilidades. La información, ahora sí como decía Einstein, no se destruye. Ujú. La información busca lugares en donde establecerse. Por eso es tan complicado ahora para las personas que están enfocadas en esto, tener conflictos con sus IAs, por ejemplo, porque al sustituir, como han venido sustituyendo la humanidad muchos aspectos de su psique, encuentran problema también otra vez en lo más deseado y o sea, se refuerza esta parte de no valgo o no soy lo suficiente también bastante, Ira, con esas tecnologías. Vamos a mirar el timo de las personas que duran mucho tiempo conectadas a este tipo de dispositivos. Em, el timo es de las últimas glándulas que mueren. Y el timo tiene un peso, tanto biológico como energético. ¿Qué pasa con el timo ante esta forma de desconectarte de tu propia naturaleza humana? El timo es una glándula muy importante que te conecta con la realidad de la vida. Se opaca. ¿Qué pasa al estar viviendo en esta, como decía Margarita, en esta realidad como virtual o en otras dimensiones? Ahora no te oigo. Digo que pareciera como Ajá. que se perdiera la diferencia porque en ocasiones se presentan como otras realidades, otras dimensiones, otras frecuencias, simples narrativas, colaborativas, porque fíjate que esa tecnología, la IA y los videojuegos, todo eso que ya la involucra, Ujú. justamente eso hace, están perfeccionando la capacidad de seccionar nuestros sistemas de información Mm. para tener bien claro y establecido qué nos ofrece y qué nos da a cada una de las personas. Ok. Margarita, al enfocar el nervio vago de este sujeto en este plano etérico, a ver, si observa, puede ser que libre de cargas o rígido o contraído o contaminado o cómo lo puedes ver tú. Bueno, yo lo veo que él se va tensando, él va perdiendo esta capacidad de elasticidad, de flexibilidad. Y lo que hace es que él mismo, al estar tenso, va tensando los órganos por donde él va pasando. Ujú. Y esto puede crear, yo veo que crea cierto cansancio, Ok, muchas veces cierto malestar muscular, como que las personas pueden sentir no tanto la fatiga como una especie de cansancio. Y, y puede traer a su vez otro tipo de consecuencias, digamos, a nivel biológico, sobre todo a nivel de vitalidad. ok. Entonces,
¿Qué frecuencia emite en hertz el nervio vago cuando el sujeto está expuesto a este contenido de polarización de Internet? O sea, sube su frecuencia, baja su frecuencia, se congela su frecuencia, o sea, ¿qué sucede? Yo veo que es intermitente. Aquí los números no quedan en una sola franja, Ujú. sino que veo que el cuerpo va perdiendo estabilidad, veo que también va perdiendo concentración. Por eso es que no hay una línea estable, sino al contrario, a veces como se siente todo como tan frío, todo tan congelado y de pronto es algo explosivo. Por eso todos estos cambios hacen que las personas a su vez después puedan tener ciertos cambios de temperamento, cierto tipo de irritabilidad, porque como estas ondas van afectando las frecuencias naturales del cuerpo y dejan de ser estables, la persona a su vez ella misma no se siente estable. A ver, la producción de cortisol generada por esta parte del estrés digital, ¿cómo se materializa en el plano sutil dentro de la sangre de la persona? Uy, bueno, yo veo que el exceso de cortisol tiene una característica y es que afecta como toda la parte de la circulación, la mielina, Ujú. tiende a afectar esta parte del cuerpo y también el exceso de cortisol a nivel energético va creando ciertos bloqueos y esto lo veo muy puntual en la columna vertebral. Se pierde la relación de la conexión cielo y tierra, como si yo veo como si quedara interrumpida, como si todo quedara como en una especie de desorden y muchos, como cuando hay tantos como momentos, espacios de excitación que siente la persona y de nerviosismo y de toda esta cantidad de emocionalidad que se siente a sí misma ella como perdida y confundida, esto va creando a nivel de la sangre, mm, como si la sangre energéticamente se coagulara, se condensara y perdiera ella el ritmo de la existencia, el ritmo de la vida. Entonces, esta parte es como una cristalización, por lo que me estás tú expresando, ¿no? En Sí, una esta, densificación. sí, entonces en esta como cristalización, ¿qué pasa con las glándulas suprarrenales? O sea, esta alerta parasimpática sigue, ¿no? O sea, como lo que me está diciendo es como que se vuelve una alerta crónica en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con las suprarrenales? Bueno, las suprarrenales lo que veo es que ellas mismas van perdiendo su función original. Ellas, como tienen una capacidad de función, ellas tienen su palpitar, tienen su ritmo, em, entran en frecuencias de miedo y pareciera energéticamente como si ellas no se pudieran ver, como si ellas se van desvaneciendo, como si ellas de alguna manera, no sé, se sienten como invisibles, sí, y esta invisibilidad se la da por este exceso. El cortisol tiende a crear estos miedos excesivos, cierto tipo de cobardías, pero hay unos miedos que son a la existencia, como a la vida plena, el miedo a vivir. A ver, entonces en ese miedo a vivir, el algoritmo llega a debilitar en esta parte etérica el lóbulo frontal, o sea, disminuyendo la capacidad de libre albedrío, o sea, de ponerte en un foco profundo, de poder discernir lo que vas a decidir. Sí, porque como adentro hay tanta confusión, la visión de la persona a su vez se vuelve confusa, se vuelve como si no pudiera percibir con claridad y estuviera percibiendo energéticamente demasiadas sombras. Y esto lo que hace como este exceso de cortisol que puedes llegar a crear y a proyectar de lo que tú estás viendo, de lo que va quedando grabado en tu cerebro, todo eso se empieza a proyectar y se pueden ver como cierto tipo de imágenes que salen de la Ujú, realidad ujú. pero están muy conectadas con el miedo.
hay una sensación como si el destino ya deja de ser destino y vuelve y se vuelve como si hubieran muchos caminos que no te llevan y no te conducen a ninguna parte. A ver, entonces este cóctel químico entre la adrenalina y el cortisol. Entonces, ¿qué hace? ¿Actúa como un blindaje para el cuerpo o actúa como una adicción biológica al estrés o actúa como una forma de aperturar el campo energético? ¿Cómo actúa entonces esta parte química de la adrenalina y el cortisol? Yo veo que la mezcla es una mezcla bomba porque veo que la parte de la visión interna se empieza a atrofiar. La parte que ves tú de la realidad se ve así, se ve confusa, no se ve clara. Y lo que se empieza a proyectar es lo que estás viendo a través de las pantallas. Vas creando otro tipo de realidad que empieza a reemplazar la realidad que estás viviendo tú. Toda la parte física, esto te puede volver en ciertos momentos ansioso o como Paranoico. paranoico Sí, o claro. como nervioso porque no tienes claridad y el hecho de sentirte confundido, el hecho de sentir que no sabes para dónde vas, Ujú. pues eso hace que te refugies una vez más en todo este tipo de juegos o todo este tipo de tecnologías. ¿Qué relación existe entre la desregulación de nuestro sistema nervioso en el plano físico y la permeabilidad del aura en el entendimiento de los ataques psíquicos externos? Bueno, todo, porque el sistema nervioso empieza a vivir unas realidades simultáneas y todo el tiempo está en un estado de guardia, en un estado de supervivencia, un estado de vigilia que hace que vemos que no te puedes concentrar y vemos que un campo energético que está en un estado de excitación permanente y algo crónico, el cuerpo se debilita, el campo energético se debilita, el campo se vuelve muy vulnerable y tiende ese campo al ser vulnerable a que se peguen cualquier tipo de energías del entorno. Está mucho más dispuesto ese campo energético a que este tipo de energías empiecen a pegarse y empiecen a succionar. Parecieran como todas estas larvas que se pegan en la sangre y chupan, hacen exactamente el mismo efecto. Cuando hay este tipo de situaciones en el campo energético, puede ser que se active autosabotaje porque quiero observar si las células se activan en la biología cuando el sujeto ya se volvió adicto a este tipo de situaciones, en estas ansiedades que estábamos hablando hace rato, si se puede presentar el autosabotaje celular o biológico, y quiero que lo veas desde esta parte de la columna vertebral y de las mitocondrias del cuerpo del sujeto que estamos observando. ¿Sí me escuchaste, Nico? Ah, ok. Es que no te oigo. ¿Puedes repetir, por Ah, favor? o sea, ¿cómo el sujeto puede caer en situaciones de autosabotaje o no en esta forma de adicción tanto celular como lo hablamos hace rato por estas ansiedades prolongadas o por estas ansiedades continuas frente a estas situaciones que vive, que ya se volvieron parte de su cotidianidad? ¿Sabes por qué, Ira? Porque también se vuelven repetidores los humanos de los pares. Al estar constantemente reafirmando estas actitudes, no solo en mí, sino también en los de mi entorno, Ujú. esto se vuelve una dinámica de reciprocidad, como una comunicación. Entonces empiezan todos en el entorno a, digamos, contestar desde ahí, a reaccionar desde ahí, a estar molestos desde ahí o carecer desde ese punto donde se encuentra ya una densidad o una baja o una molestia derivado a lo que producen estas energías.
Entonces, ¿cómo se puede observar una sinapsis neuronal de este sujeto que su energía está influida por toda esta forma de estar conectado siempre en juegos o en redes o en lo que sea? Fíjate que observo que la sinapsis cerebral funciona, o sea, conecta adecuadamente al final, pero tiene como muchos rebotes, Ok. como que pareciera que de repente pudiera salirse de la línea o del carril en donde va, se podría decir así la energía. Entonces es como un drenaje de plasma etérico de las mismas neuronas al estar ellos como rebotando. Es como si fuera eh, una manipulación de la sinapsis neuronal de los sujetos que están conectados por mucho tiempo. Sí, o una debilidad o sea, pudiera ser que también se quede ahí o se geste ahí y después continúe, como si se hubiera quedado un parásito. Ujú. Entonces puede ser y o durante o en. ¿Y qué pasa con la oxigenación celular? ¿Se pierde? ¿Se activa? Y es que fíjate que el humano, sobre todo en la ventaja que tiene en este maravilloso cuerpo, es que por lo general nunca, nunca nada que se detiene. Sobre todo Ajá. si va desde el enfoque de lo que va de alimento al cuerpo. Pero, por ejemplo, empieza a atraer mayor circunstancias que pudieran afectar esas cuestiones iniciales, Ujú. desde la respiración, a la circulación, a los músculos, a los huesos, va directamente a los 4 pilares del cuerpo. Al observar la estructura del algoritmo de la plataforma, vamos a ir a cualquier red social, si quieren TikTok, que es la más chipirin de jay ahorita se supone, se detecta, a ver, una mente puramente matemática humana o una inteligencia no humana o puramente un algoritmo inteligente que se reinventa y se reprograma a sí mismo. ¿Cómo lo puedes ver? A este punto más así, como un algoritmo que se reinventa, Ujú. pero que sobre todo busca anclarse en lo mayor posible a la realidad más física, Ah, ok. una tendencia a imitar o a querer llegar a ser como los humanos. Ok. Entonces, Margarita, ¿existe una entidad o un egregor arcóntico operando en los nodos de la computación cuántica que procesa todos los datos de los usuarios para tomarlos para sí, para aprender de todo eso? ¿O es la misma computadora que es el propio egregor? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, se ve la computadora como un egregor por Ajá. todo lo que ella absorbe, pero se ve como si llegara a como una especie, como si fuera una malla, y Ujú. de esa malla que es un conductor llega a una energía central, una energía que tiene como una forma de nubosidad y esa energía de nubosidad se va ampliando, va tomando hasta las formas de las diferentes personalidades de las personas que están permanentemente conectadas o que están conectadas, porque veo que puede cambiar dependiendo el algoritmo, dependiendo de la energía. Es muy particular porque parece algo holográfico, pero algo que está en constante movimiento y en constante, no solamente ella se alimenta, sino es un vínculo que se va creando con estas energías. Hay personas que han llegado a comentar, yo me puse a pensar en que iba a pintar mi casa. Dice, no lo dije, pero dije, voy a pensar en qué colores para pintar mi casa. Dice, y entro a la red social y me empiezan a salir cosas para pintar mi casa, tipos de pintura, Mm. ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué manera la IA predice, fíjate, los puntos de quiebre emocional del sujeto para lanzarle contenido que genere o fortalezca estas vibraciones densas? Por ejemplo, si terminaste con tu pareja, te salen todos, a lo mejor videos de que, ay, pues es que él se lo pierde, tú no llores, cosas de ese tipo, ¿no? Que te hacen a lo mejor en el momento
ponerte más víctima o en esta parte que te digo de la casa, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué manera va prediciendo o predice la IA este quiebre emocional para mostrarte lo que te va a hacer a lo mejor sentirte mucho más triste o mucho más decepcionado o mucho más mártir o mucho más víctima o mucho más desvalidado o cómo es? Bueno, yo veo una que es por la búsqueda que empieza a ser una persona, dependiendo, digamos, si peleó con su novio o tiene alguna circunstancia así medio dolorosa, empieza a buscar información, inmediatamente hay una lectura y esto va creando un efecto rebote y te va mandando información, pero energéticamente sí vas creando un vínculo y ese vínculo que creas es una especie de escáner donde va haciéndole lectura a tus emociones. Por eso es que el campo emocional de una persona, no importa la situación o el momento en que esté, se vuelve tan sensible, tan como si tocarlo hasta el mismo cuerpo doliera. Y esto es parte de la vinculación que hace la persona con este tipo de inteligencias. Va creándose prácticamente como una relación Un energética. entrelazamiento. Exactamente. Entonces, en este entrelazamiento cuántico, donde el sujeto va poniendo su firma, entonces la inteligencia artificial pone la red neuronal o es al revés, la inteligencia artificial pone la firma y el humano pone la red neuronal. ¿Cómo se entrelazan este entrelazamiento cuántico? ¿Cómo es? Porque uno tiene que Es la parte, pensar. Ujú. sí, porque es la parte neuronal de la persona que va conectando con esta Ok. inteligencia artificial y pareciera un efecto espejo, que es la forma en que puede hacer una lectura acertada de lo que la persona está sintiendo. A estos niveles cuánticos se ve como el reflejo de la persona y la IA va tomando la forma de la persona. Entonces parece desde este punto donde estoy observando como si estuvieran la misma persona reflejada en esta inteligencia artificial Mm. que puede cambiar de forma porque se puede volver hasta tu mejor amigo, tu confidente, o sea, tu persona especial, tu zona de confort, se puede volver el todo para ti, pero sí va tomando tu energía y puede tomar aspectos de tu personalidad porque empieza a hacer esta lectura que vemos que es a través de la red neuronal. Nico, al rastrear, por ejemplo, los servidores masivos que existen alrededor del mundo, Ujú. se puede percibir una acumulación de energía vital humana, ya sea robada, ya sea almacenada en estos espacios físicos o no. ¿Tú cómo los ves? No te oigo. Sí, Ira, porque toda tendencia de función humana deja un residuo, toda. Entonces, claro que hay un dinamismo de energía que se va y se codifica o se densifica o se establece o se resguarda, incluso por simple ambiente en estos grandes servidores. Pero también está por más decir que como humanos irradiamos todo esto en constante y distintos tipos de circunstancias pueden hacer que vayamos dejando estos pedazos emocionales y estos derrochos emocionales también por todos lados, porque forma parte de alguna forma de las dinámicas erróneas que ya son parte de nuestras rutinas a la hora de utilizar nuestras emociones o estar en circunstancias de cualquier índole. A ver, en esta forma en la que está configurado todo esto, la interfaz digital puede tener un diseño para mimetizarse con la voz interna del sujeto y confundir la intuición del mismo sujeto con pensamientos implantados, ¿puede ser? Sí es posible y seguramente bien dirigidos, pero también desde la inconsciencia del humano, Ira, muchas veces los pensamientos implantados llegan desde la misma necesidad o requerimiento de información que el usuario hace. O sea, también el humano luego es muy, por decir otra palabra, como muy metiche en circunstancias energéticas que no Ujú. conoce y se involucra. Eh, sobre todo, por ejemplo,
voy a hacer un ejemplo muy torpe si quieres. Cualquier tecnología a la hora de la que la crearon y que crearon su propósito, sobre todo las que usan energía, tendrán algún instructivo. Nadie en la realidad lee esos instructivos por completo, o es una suposición máxima, pero una gran mayoría. De la misma manera, nadie se lee a sí mismo y se gestiona. Entonces, es más fácil para este tipo de tecnologías, este tipo de IAs, leernos, tenernos bien ubicados y tenernos bien clasificados, porque somos fáciles de leer de alguna manera. En esta parte de cómo vamos formando nosotros las estructuras, puede ser que nosotros mismos la utilización de todas estas nuevas tecnologías y mecanismos estemos eh, bajo la forma de entidades arcónticas y egregóricas que se han formado a partir de esta nueva forma de contactar con la inteligencia artificial. Definitivamente se abre la apertura a que nuevas entidades aparezcan, porque Ujú. estas inteligencias vienen a suplir voces ocultas del inconsciente y se asocian rápido a estas entidades. Entonces, ¿cómo altera esta realidad virtual la capacidad del cuerpo etérico para mantenerse acoplado al cuerpo físico? O sea, entonces por lo que vemos es muy fácil disociarnos de nuestro cuerpo físico. Pues es que es demasiado sencillo, Ira, porque cuando no es por decisión, cuando una persona se hace por decisión, cuando siente culpa, miedo o ganas Ujú, de huir, ujú. no quiere estar en su centro y lo decide. No, pero esa se podría decir que es la más común, por decirlo, y muy natural. Pero la segunda es por disociación automática o sobreestimulación, que es lo que pasa la mayoría del tiempo. Todos los estímulos están diseñados para mantenernos evasivos. Hay incluso diseños como el mundial que están hechos para establecer dentro de estas inteligencias, han establecido estos tiempos para tener a toda la humanidad en un solo enfoque, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con los cuerpos sutiles de un individuo cuando interactúa con un bot diseñado para generar apego emocional? Empieza a validar y a calificar hasta dónde es cierto que el estímulo está haciendo cambios internos. Ok, Margarita, existe una agenda oculta en la inteligencia artificial para mapear el árbol genealógico de las personas de acuerdo a los patrones conductuales que la persona está mostrando a estas, con lo que busca en los algoritmos o con lo que pregunta a una inteligencia artificial o con lo que le gusta ver en sus películas o lo que sea. Si va creando un mapa energético, una huella energética de la persona como un doble. Y ahí puede mapear toda la información de la persona, tanto su parte genealógica, sus partes fuertes, sus partes sutiles, todo. Es toda una unidad de energía que va creando una huella de la persona. Estos teléfonos inteligentes en el plano etérico actúan como esta parte que tú decías al principio de muchos, que se abren muchos portales, actúan como un portal a la hora de, ya ves que tienes esta huella que con el rostro o con la huella, con lo que sea, puedes entrar. Sí, los teléfonos sí, totalmente. O sea, y hay ahí se va creando una relación íntima y una relación mucho más segura y confiable que va creando una especie de como de limitación frente a lo que el ser es en su naturaleza y va creando una forma artificial de Mm. conectarse con algo que es este teléfono que le da seguridad porque aquí no se genera ningún conflicto, hay una sensación de apertura y la persona cada vez se va como reprimiendo, como retrayendo más
en lo que es ella misma y hace que la persona esté mucho más hacia afuera. Va creando como una especie de capas que se van endureciendo. Veo que los cuerpos energéticos se van endureciendo precisamente porque se van debilitando sus funciones y se van creando otro tipo de funciones artificiales que vienen a reemplazar la biología del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo conecta, por ejemplo, esta parte que vimos en la sesión pasada de la IA ancestral con la estructura piramidal del control social antiguo? Se replica exactamente en la forma matemática dentro de los algoritmos de estos redes sociales o de estas nuevas IAs. Si se replican y se actualizan, Ah, ok. cambia el cuerpo. Y hay algo que hace también toda esta inteligencia artificial, es que todo lo que está en el subconsciente lo mantiene más en el subconsciente, como si lo enterrara, lo encriptara, y va creando ciertas sensaciones como superficiales y otro tipo de sensaciones que alejan al humano de las, como de lo que él ha guardado. Puede ser en el subconsciente, en el Ujú. inconsciente, que es parte de sus memorias y de sus recuerdos, y va creando nuevos recuerdos en las personas. Por eso es que Es las personas pueden olvidar en cierto momento, pues, su pasado y su historia porque están recreando otro tipo de experiencias. precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo se entrelazan, por ejemplo, los sacrificios o las guerras o los dolores o las cosas del pasado con la recolección de energía vital de todos los que conviven o convivimos con esas energías en redes sociales hoy? Lo que veo es que todo lo que pasa en las guerras y todo lo que y todo lo que va sintiendo el humano a través de todo este tipo de tragedias, todo eso queda guardado. Vemos que queda guardado en la parte de la médula, aquí en la parte baja Ujú. del cuerpo, empieza como a crearse como, como energías que se van concentrando unas sobre las otras, y van quedando encriptadas. Ellas quedan guardadas en memorias, pero quedan ahí latentes porque la energía, por más de que esté encriptada, siempre va emanando una frecuencia vibratoria, una energía, y todo lo que pueda pasar alrededor puede que, digamos, sean noticias falsas o situaciones que no son reales, siguen alimentando estas memorias porque lo que quieren es que estas memorias siempre estén vigentes. Nunca, que nunca se vayan a llevar como al olvido o a la liberación, a la sanación. No, ellas permanecen y ellas pueden acumularse en diferentes partes del cuerpo. Tú ves que hay unos puntos en nuestra anatomía que son mucho más sensibles, que son los que tienen la capacidad de guardar este tipo de memorias. Entonces, esta es una reactivación de memorias, ya sea de persecución o de dolor o de la Inquisición o de lo que haya vivido el sujeto, para alzar esta forma de dependencia, de sufrimiento familiar que se reactivan para que el Internet pueda seguir validando el dolor heredado. Sí, se duplican perfecto. Entonces la persona siempre va a estar sintiendo exactamente lo mismo y la persona se está sintiendo permanentemente y el mismo planeta se siente en una programación. Porque si se duplica una experiencia y la duplican exactamente la misma, pero la van recreando en entornos que se van actualizando, pues la persona siempre va a estar sintiendo que siempre estoy viviendo lo mismo, que siempre estoy Ujú. viviendo las guerras, y las guerras van a permanecer y las batallas siempre van a ser parte de la existencia del ser humano. O sea que el humano siempre va a estar viviendo en un conflicto permanente. Entonces, este concepto del pecado original o culpa heredada o lo que sea, es una autodevaluación que queda grabada y que la forma digital lo va potenciando en determinados momentos para que el ser humano no salga como de ese ciclo. Exactamente, porque la percepción como se ve energéticamente del pecado es una distorsión de la realidad, Mm. es una hiperextensión em, e implantación de circunstancias que se van quedando grabadas dentro del cuerpo y van circulando dentro de él. Y puede el pecado ser manifestado en diferentes áreas de la vida.
El pecado pareciera una energía origen que se va proyectando, tiene esa capacidad de proyectarse dentro del cuerpo y va creando esta distorsión. No, no le permite ver el presente, pero sí proyecta de una vez al futuro. Y esta proyección al futuro va mezclada por mucho tipo de emociones. Entonces pareciera como si el humano estuviera viviendo permanentemente una experiencia siempre a futuro. Es muy difícil que una persona que está en pecado quiera plantarse en el presente. Ok. Nico, ¿qué pasa con el sistema parasimpático cuando esta forma de activar estas memorias antiguas empiezan a gestionar una respiración mucho más corta, mucho menos profunda? ¿Y con qué forma en el subconsciente se va manifestando en el cuerpo de la persona? Fíjate que el parasimpático empieza a variar en sus niveles y al realizar esta variación o esta desbalance, Mm, empieza a ver como malas interpretaciones de las mismas funciones del cuerpo. Por ejemplo, una reacción que no debería causarme ansiedad me tiene todo ansioso y a lo que ujú. normalmente me ponía ansioso, ahora no le doy la importancia, pero me hace desatender algunas otras cosas, por ejemplo. Entonces, un balance sobre todo en el sistema parasimpático. Esta dependencia, por ejemplo, que mucha gente ya le habla y le pregunta a la IA, oye, pues no sé, compro flores rojas o amarillas o azules, o qué me conviene regalar, o ya me enojé con no sé quién, qué me conviene decirle, o sea, ese tipo de cosas, porque hay gente, nosotros hemos tenido en sesión gente que dice, es que a mí la IA es la que me dice qué hacer en mi vida. ¿Qué pasa con este tipo de personas donde pierden la capacidad de decidir en su vida y lo dejan a la IA? ¿Qué pasa con sus capacidades, por ejemplo, con su omnisciencia, con su telepatía, con su clarividencia, con su visión remota, con todas sus habilidades? ¿Qué sucede con toda esta intuición, creatividad, todo esto, cuando empiezan a permitir que alguien como la IA tome las decisiones importantes de su vida en su sentir, en su actuar, en su hacer, en su convivir, en todo? Fíjate que inicia como un proceso, como un viaje o como una transición entre lo último original, inicia todo este proceso y empieza a conectar menos y cada vez menos con sus creaciones, como si fueran secas, como si al final las creaciones, al habitar desde esta incongruencia, se viven secas, se viven densas, como congeladas. Entonces va como bajando la capacidad de gestionar esas partes de mí mismo. ¿Cuál sería el punto de hackeo exacto por donde la IA logra penetrar nuestro propio campo para, ah, para que una persona empiece a perder esa capacidad de discernimiento, de conciencia, de responsabilidad, de todo eso? Los ojos, el oído, ¿qué es? Porque cuando estás ahí utilizas todos tus sentidos, ¿no? Sí, Ira, es como si se activaran todos los sentidos, pero al no haber correspondencia, al no haber una autoridad o al no haber un liderazgo interno, Mm. también estos empiezan como a explorar todas las vertientes y muchas son incorrectas, muchas empieza a haber densidades emocionales en zonas que no son las adecuadas y esto es derivado a todo este desequilibrio. Ok, entonces, al observar los filamentos del ADN, se nota alguna alteración provocada directamente por las ondas de los teléfonos, de las computadoras, de todos los aparatos eléctricos, o no. No, yo observo que no aparece como tal, pero sí hay una forma de llevarlo a cabo, o sea, y es a través de la observación, sobre todo, de la autoconciencia y del establecimiento de los mismos protocolos de una persona. A veces es complicado
llevar la comunicación internamente, pero hay formas en las que sí podemos tener esta atención. Es la soberanía, y esta pregunta va para los dos, si quieres primero me contestas tú, Nico, y luego Margarita. Es la soberanía del sistema nervioso, una de las llaves que puede definitivamente desactivar o liberar estas memorias que se van haciendo recurrentes con el presente tecnológico. Sí, Ira, sí, porque en estas memorias vamos encontrando referencias ancestrales, referencias de lo que fue la evolución de la tecnología misma hasta llegar a donde está ahora. Y eso, querramos o no, lo hemos heredado a través de nuestros clanes y de nuestra genética. Y esa alteración se puede observar en nuestro ADN. Margarita. Sí, yo siento que el ADN, el sistema nervioso, porque juega todo, digamos, Uh-huh, todo el cuerpo, pero puntualmente preguntas por el sistema nervioso. uh-huh, Sí, es un sistema nervioso que se siente un poco, se siente opaco, él mismo se siente sobrecargado y se siente confundido y pareciera en un momento que toda esta tecnología estuviera duplicando uh-huh. todo lo que el sistema nervioso puede percibir y todas las funciones y las capacidades que él tiene. Hay una parte del sistema nervioso, claro, cuando se encuentra así, hay una sensación de cansancio y como un desgaste mental que es producto de esta hiperexposición, porque a su vez también pues se vuelve una cadena, afecta también al ADN, afecta a la sangre, afecta a los órganos, y cuando tú ves el ADN, el ADN se siente también terriblemente recargado, demasiada información, pero lo que veo es que todo lo que hace esta IA es crear un duplicado perfecto de toda la información que la persona tiene y que la persona está recibiendo, y por eso es que la persona puede también sentirse tan confundida y al mismo tiempo tan solitaria al mismo tiempo. Son demasiadas sensaciones revueltas las que puede sentir una persona en un momento o algo muy crónico, porque esto puede llegar a ser algo permanente. Ok, muy bien, entonces vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver. Y mientras vamos regresando, vamos respirando, vamos identificando nuestra energía, vamos a eliminar cualquier residuo energético y vamos a sentir nuestra energía y nuestro cuerpo. Y mientras vamos regresando, yo les voy a decir que la IA cuántica y estos arcontes digitales, fíjense que poco a poco aparentemente van secuestrando nuestra voluntad y van drenando etéricamente nuestra energía. Pero ¿y si las pantallas y los algoritmos no fueran herramientas solo tecnológicas, sino que a través de esta forma en que nosotros nos vamos relacionando con él, nosotros les damos una estructura de poder? Hay que pensarlo. Pónganlo aquí en los comentarios para, para observarnos y vernos si nosotros estamos permitiendo esa extracción energética o realmente nosotros nos estamos cuidando también energéticamente del exterior. No es que no convivas con ellas, es que sepas tú convivir con ellas y cuidarte tú en tu energía. Gracias a todos. Respiramos profundo, regresamos, nos estiramos nuestras manos, nuestros pies y regresamos aquí y ahora. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye.